Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? A todos ustedes les deseo un felicísimo día de nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Luján. Es una alegría para mí estar juntos en este momento, en este día. Me encantaría que me digan si ustedes me están viendo bien, si se me puede ver. Voy a esperar unos minutos. A ver si aparecen mis hermanos, dándome el ok. Bien, aquí me dan el ok desde mi casa. Entonces ya estoy tranquila en este momento ya en los brazos de Dios, confiando que este va a ser un momento precioso para compartir. Y lo hermoso de estar en vivo es poder sentir que estamos juntos. Ahora sí, ya me están saludando. Bueno, gracias hermanos que me dan ese ok. Gracias, porque ustedes saben que todo esto de la tecnología en vivo es la primera vez que lo hago. Lo he hecho, pero a través de YouTube y nunca de esta manera. Pero esta es una manera preciosa de sentirnos en casa, hermanados por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Vamos, antes de comenzar, vamos a hacer una oración al Divino Espíritu. Vamos a pedirle a este Espíritu Santo que sople fuertemente sobre nuestros corazones. El que es amor y gracia, el que es presencia, que es sabiduría, que es ese carisma que nos traspasa por dentro. Que juntos, hermanos, aquí junto a María, San José, y la acción divina del Espíritu Santo, ese amor del Padre y del Hijo, se hagan presentes en esta tarde. Oremos, hermanos, y clamemos: ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa acción del amor de tu Hijo Jesús, del amor entre el Padre y el Hijo. Ven, Espíritu Divino, y sopla en nuestros corazones. Ven, Espíritu de gracia. Ven, Espíritu de ardor, de fuego, suave brisa que consuela nuestros corazones. Ven y habita en cada hogar, en cada corazón, en nuestras mentes, en nuestras almas, y danos vida. Ven, Señor, para que esta sea una tarde en ti, para vos, para tu gloria y alabanza. Que solo importe tu gloria, Señor, que solo importe tu vida intratrinitaria. Bendito seas, amor divino de nuestros corazones, que nos capacitas aun cuando nosotros no sabemos nada. No podemos nada por nosotros mismos. Tú eres el don, tú eres la gracia. Tú eres insaciablemente nuestra vida. Llénanos, Señor. Llénanos y haz de este encuentro, de este primer encuentro de formación permanente virtual, un cenáculo en compañía de María. Todos discípulos,
tras las huellas de Jesús, en compañía de María nuestra Madre. Que palpite el corazón de nuestra patrona, Madre de la Argentina, que nos preserve de todo mal, que nos cuide, que nos abrace, que bese nuestras almas y que podamos en este momento compartir esta formación en donde vas a hablar y nos vas a adoctrinar en este tema tan fuerte y profundo que es el pecado y la gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, desde ya a todos los que están conectados, les digo bienvenidos. Soledad, Germán, Laura, Flor, Lucas, bienvenidos a todos, Julia, bienvenidos y a tener en las manos la sagrada palabra, porque en ella vamos a beber y nos vamos a nutrir, y algunas encíclicas de nuestro amado Papa Francisco, que yo también voy a ir acompañando, Aparecida de la Conferencia Episcopal, y nuestro módulo, que aquí lo van a ver, este es el módulo que corresponde, ahí lo ven, al módulo 7 de formación permanente, que se llama Pecado y Gracia. Para los que después quieran profundizar, este módulo se los voy a pasar, ¿sí? A los grupos, a los respectivos grupos, para que todos lo tengan. He alzado mi silla porque así estoy más cómoda y los veo mejor allí. Bueno, ahora sí. Bueno, hermanos, primero decirles algo precioso, algo para que quede grabado en nuestro corazón. Nosotros a veces creemos que la formación, estamos acostumbrados con los niveles, primer nivel, segundo nivel, y nosotros tenemos que saber que la formación es para toda la vida. Que nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida intratrinitaria, en nuestro camino, que es un cada vez más a semejanza de Cristo, si nosotros no empezamos a caminar en lo que es la escuela de Jesús, la formación de discípulos. ¿Quiénes nos dicen todo esto? Nos dicen nuestros obispos, nos dice nuestro amado Papa. Nosotros aquí podemos ver en Aparecida, por eso lo traje a colación, y yo voy a ir directamente al índice. En el capítulo 6 de Aparecida tenemos el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Y en ese itinerario vamos a ver que hay una formación que debe ser permanente. ¿Qué significa permanente? Siempre. Que siempre vamos a tener que irnos formando. Y el Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, nos va a decir también en el punto 102 que es imprescindible en estos tiempos la formación de los laicos. Y en el punto 121 al 173, que la formación es el medio indispensable para los que quieren estar activos en medio del mundo. Quiere decir que la Iglesia, nuestra Madre amada, como hoy vamos a hablar de esto, nos está indicando el camino, nos está mostrando el camino
para que no nos dejemos estar, hermanos, porque nosotros somos fáciles para poner un techo a nuestra vida. Y no el saber por el saber, sino el capacitarnos en este don, en estos dones del Espíritu, sabiduría, ciencia, inteligencia, piedad. Estos dones del Espíritu nos sumergen en un camino de crecimiento para poder decir lo que tantos santos probaron, que Dios es nunca bastante, que Dios es toda nuestra vida y que nos va a faltar vida en este mundo para terminar de conocerlo. Conocerlo a Él como Él me conoce a mí. Gustar de Él como Él me ama a mí. Hasta llegar a la semejanza, a la mayor semejanza con Cristo. ¿Y cuánto nos falta para esto, hermanos? ¿Cuánto camino nos falta para esto? Bueno, comenzamos entonces nuestro tema. Ahora yo estoy en los brazos del Señor, feliz, acompañada, y esto es una alegría inmensa para mí. Gracias por estar ahí, hermanos. Todos entonces, los que pueden estar con su mate, los que pueden vivir un momento placentero, hasta que nos podamos también sonreír de algunas anécdotas, y tener en la mano nuestra palabra y un anotador, por si quieren, para algunas citas bíblicas. También sería bueno que algún secretario de los que están allí puedan ir poniendo citas importantes que yo voy a mencionar para que los hermanos las vayan copiando. Bueno, comenzamos. Nuestro módulo pecado y gracia. Primero tenemos que hablar del pecado. Porque, bueno, uno siempre cuando toca este tema del pecado y la gracia nos resulta un tema más misterioso. El pecado nos resulta un tema más cercano, más fácil de deducir. ¿Qué nos dice la teología bíblica sobre el pecado? La teología bíblica, cuando habla de pecado, utiliza términos como no dar en el blanco, fallar el tiro, seguir un sendero tortuoso, rebelarse, obstinarse, ser infieles, estar perdidos, errar, ser vacíos y falsos, ser sordos, ser inconstantes como el polvo. Estas realidades que nos brinda la teología sobre el pecado se expresan, por supuesto, no en algo etéreo, sino en una relación concreta. Esas relaciones son de Dios y el hombre, de los hombres entre sí, el hombre consigo mismo, que es la dimensión ontológica, antropológica, y el hombre con el cosmos, con toda la creación. Al respecto de esta relación, yo les aconsejo a todos los hermanos que puedan meditar en la Laudato Si, alabado seas mi Señor, por todas tus criaturas. Porque esta carta encíclica, que todos la pueden sondear, nos habla sobre el cuidado de la casa común, va a decir el Papa Francisco, de todo este cosmos que Dios lo hizo para nuestro bien y que nosotros lo estamos matando. Así es que recuerden las 4 dimensiones: Dios y el hombre, los hombres entre sí, el hombre consigo mismo y el hombre con la creación. ¿El pecado qué hace? Produce una ruptura.
en cada una de estas relaciones. Por el pecado, el hombre ha errado su objetivo más bello y genuino. Ha roto la comunión paradisíaca con que Dios lo había soñado. Y el pecado ha pervertido su conciencia, mente, espíritu y corazón. Vamos a ir ahora a el capítulo del Génesis. Este capítulo 3 del Génesis, donde nos habla de este misterio. Es el capítulo desde donde vamos a partir en nuestro análisis. No podemos hablar de la experiencia del pecado si antes no partimos antes de mirar esto, tenemos que traer a nuestra mente la sobreabundante gracia de Dios y su providente designio de salvación en Cristo. Por eso, es como hacer un paralelo, si tuviésemos que hacer un paralelo entre Génesis 3 y Efesios 1, 3 al 9, en Efesios 1, 3 al 9, San Pablo nos va a hablar del misterio de la salvación y de la iglesia. Este plan de salvación es descrito como bendición, como elección, como perdón, como redención. Es un misterio de amor. Versículos 3 al 9. Este misterio de salvación en Cristo, este designio universal de salvación, se pone en jaque en este misterio de la caída de Génesis capítulo 3. El relato simbólico de este capítulo se abre con el episodio de la tentación, que por supuesto sabemos tiene como protagonista a la serpiente. Tres son los protagonistas: la serpiente, el hombre y la mujer. La serpiente, más allá de quién es, que sabemos que en los evangelios Jesús la va a llamar, lo va a llamar Satán, o lo va a llamar padre de la mentira, y en otros libros también es llamado de la misma manera. Más allá de decir quién es, que sabemos que es, que está prefigurando a Satanás, tenemos que centrarnos en su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de este tentador? De este tentador que es el padre de la mentira. La serpiente presenta su propuesta no de cualquier manera, sino que presenta la tentación por excelencia. ¿Cuál es esa tentación? La posibilidad de que el hombre se afirme autónomamente como absoluto, situándose así en el lugar de Dios. Como dice el versículo 5, siendo como Dios. Siendo como Dios. O sea, la tentación más fuerte del demonio es que el hombre pueda prescindir de Dios, pueda ser autónomo, no tenga que necesitar del Creador, porque Él es ahora el que es como Dios, porque se le abrirían los ojos, como le dijo la serpiente.
Ante esto, nosotros si leemos todo el capítulo 3, vamos a ver cómo se debate en el corazón del hombre esta tentación que culmina en la caída. Sabemos que la tentación en sí no es pecado. Todos siempre podemos estar tentados. Pero cuando nosotros, en esa opción fundamental, que es lo que ahora le toca hacer al hombre y a la mujer, una opción fundamental, cuando en este momento el hombre, en esa lucha interior, como ya lo vamos a ver, en ese combate interior, elige la muerte antes que la vida, allí la tentación se convierte en consumación. Eso es el pecado. Pecado consumado. Sabemos que el hombre está dotado por su propia condición hacia el Ser Supremo que es Dios, hacia la vida. El hombre fue creado para la vida, no para la muerte. Y ese ser creado por Dios hace que el hombre tenga un anhelo de más. Pero precisamente ese anhelo de más tiene que ser absorbido por la gracia. Tiene que ser en gracia. Cuando el hombre pierde el objetivo de la gracia y se sumerge en la muerte, allí se produce todo el trastoque que Dios había pensado para el hombre desde siempre. Qué difícil, hermanos, cuando nosotros, en vez de aprovechar y abrazar el don gratuito de Dios, porque gracia significa gratis, el don gratuito de Dios, y acoger ese don en obediencia amorosa, qué terrible cuando preferimos la autosuficiencia y la autonomía. Terrible, hermanos. Terrible. En el versículo 6 vemos que la tentación acecha a la mujer. Aquí empiezan las consecuencias, que no lo dije. Después de esta caída comienzan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, la tentación acecha a la mujer en el versículo 6. Es decir, que la tentada, que es la mujer, se convierte en tentadora cuando se dirige a su marido. El pecado humano se consuma, hombre y mujer sucumben en la tentación. Primera consecuencia, se traspasó el límite. El hombre ha tomado el control del centro de sí mismo. O sea, ahora el hombre se ha puesto en el centro de sí mismo. Ya no es Dios su centro. Todo se desequilibra y se desestabiliza. O sea que el hombre, al ponerse en el centro de su autonomía, toma el lugar de Dios. Segunda consecuencia, se rompe la amistad paradisíaca, por supuesto, se rompe esa amistad y el hombre empieza a experimentar una desnudez no conocida, una desnudez, una precariedad, una fragilidad que antes no conocía. Recuerden cuando en el comienzo de la creación, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, expresa esa primera bienaventuranza y todo lo hizo muy bien.
que algunos teólogos dicen que es el primer piropo de la Biblia al hombre. Otra consecuencia. Entonces, primera consecuencia es cuando se sucumbe la tentación. Segunda consecuencia, cuando el hombre ocupa el lugar de Dios. Tercera consecuencia, la enemistad y la desnudez. Cuarta consecuencia, la huida. La huida. El hombre huye de Dios. Esta es la cuarta. El hombre huye de Dios. El pecado es ante todo una ruptura de la relación hombre-Dios. Los que estaban hechos para vivir junto a Dios ya no soportan su cercanía, sienten vergüenza, porque el pecado al primero que avergüenza es a uno mismo. Por eso se esconden, para no ser vistos. ¿Dónde estás, Adán? Es la pregunta que le hace Dios al hombre en el versículo 8. Hay una huida simbólica, pero es la huida de todo hombre que cae en el pecado y por ende no quiere ser visto ni encontrado por Dios. Otra consecuencia, la irresponsabilidad social. La ruptura de la relación con Dios se consuma con la de las relaciones hombre-mujer. Adán acusa a su mujer, pese a que era carne de su carne. La mujer acusa a la serpiente. Es decir, ninguno admite la propia responsabilidad, sino que pugnan por trasladarla uno al otro. Hermanos, esta es una ruptura interpersonal, familiar, social. Este es el pecado social. Este es el famoso pecado social. La irresponsabilidad, esa consecuencia que es fruto del pecado, es la que lleva al pecado social del cual tanto todos somos víctimas y victimarios. Y después, por supuesto, viene la sentencia de Dios en el versículo 14 y siguientes. Y en el versículo 15, el versículo 15 que lo vamos a leer, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. Es decir, en otras palabras, se modifica la realidad. El pecado modifica la realidad. Porque ahora estamos viendo bajo una lupa que no era la que Dios quería. Desde el principio la condición del hombre se sitúa bajo el signo de la esperanza. Dios mismo tomará la iniciativa de la reconciliación. Dios mismo va a tomar la iniciativa de la reconciliación. Y lo va a salvar. Y aquí viene todo el misterio de la salvación en Cristo, que es la que mencioné al comienzo cuando hablábamos de Efesios, capítulo 1. Esta es la realidad del pecado en Génesis. Después, por supuesto, tenemos en el capítulo 4, seguimos con este tema en el capítulo 4, los primeros capítulos del Génesis nos van a hablar de las consecuencias del pecado
personal y social. ¿Qué dicen los profetas? Los profetas agregan algo al tema del pecado, que es algo único de estos hombres de Dios que nos hablan en nombre de Dios. Junto al tema del pecado aparece siempre en los profetas el de la conversión. El tema de la conversión. Podemos ver, por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13, un capítulo magistral en el profeta Ezequiel, que es bellísimo, que les aconsejo que lo lean. Ezequiel capítulo 16. Y después tenemos Oseas capítulo 2, versículos 16 al 24, la esposa infiel. Hermanos, este capítulo que siempre me detengo porque es el que marcó mi conversión. En un retiro ignaciano que hice en Buenos Aires, con un hombre, con un jesuita maravilloso, el padre Fiorito, que tiene libros, uno de esos libros, Buscar y hallar la voluntad de Dios, fue precisamente con este capítulo de Oseas, capítulo 2, donde se produce mi segunda conversión y quedó impreso en mi memoria para siempre. Y cada vez que leo este capítulo es revivir la experiencia. Realmente fue un momento de una profunda conversión. Recuerdo que estaba meditando debajo de un árbol en la casa de las hermanas, enfrente de este lugar del Máximo, en San Miguel. Y en ese lugar, realmente tengo que decir que tuve la visita divina para poder descubrir hasta qué punto había llegado mi pobreza, mi infidelidad para con Dios, para con su amor. Aquí en Oseas, capítulo 2, versículos 16 al 24. Pero lo que yo voy a leer es el 21, que fue el que me tocó tan fuerte. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y mis ojos, que ya habían sido tocados por la gracia, se fueron en la Biblia de Jerusalén. Yo tenía la traducción de la Biblia de Jerusalén. Se fueron a la explicación. Y ahí decía en 2:21 que la palabra fidelidad expresa en el término hebreo el gesed, que yo me dije, ¿y qué es el gesed? El gesed expresa en primer lugar la idea de un vínculo, de un compromiso. En Dios, este término expresa la fidelidad a su alianza y la bondad que de ahí se sigue con respecto al pueblo elegido. Pero este gesed de Dios, estoy leyendo aquí, pide también en el hombre el gesed del hombre, es decir, el don del alma.
la amistad confiada, el abandono, la ternura, la piedad. En una palabra, el amor que se traduce en una alegre sumisión a la voluntad de Dios y en la caridad con el prójimo. Esta palabra, Gesed, que significa ese permanecer en el corazón de Dios, en un permanente camino de conversión por nuestra debilidad, precisamente expresa no solo la fidelidad de Dios para con nosotros, sino la fidelidad de nosotros para con Él. Y yo digo, y ahí fue mi conversión, porque fue como una película donde Dios me mostraba todas las infidelidades de mi alma, pero iluminada por Él, que no importa el tamaño que fueren, eran para Dios las mías para con Él. Y recuerdo que lloré, como dice la palabra, lloré amargamente como Pedro. Lloré amargamente mi pecado y me sentí totalmente abrazada por la misericordia divina. Por eso se produce la conversión. Si no hay experiencia de misericordia y de compasión de Dios, no hay experiencia de conversión. La conversión, por tanto, y con este testimonio lo digo y lo ratifico, es don de Dios, que va en busca de la oveja perdida, Lucas 15, y que le da al hombre un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y la posibilidad de nacer de nuevo. Juan capítulo 3. En Cristo se realiza la alianza verdadera y eterna del hombre con Dios, que es sellada en su pasión, muerte y resurrección. Qué hermoso, hermanos, porque Cristo sella en su pasión, como dice Juan 13:1, y Él, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este Juan 13, capítulo 1, sella, ratifica, sana y reafirma lo que había sucedido en Génesis capítulo 3, 5. Y algo que quiero destacar para cerrar esta primera parte es que aun cuando los hijos de Dios recaigan en el pecado o experimenten el combate espiritual, como dice Romanos 7, Jesús comunicó a los apóstoles el Espíritu, dándoles el poder de perdonar los pecados. ¿Qué está la esperanza del pecador? Aun cuando los hijos de Dios recaigan en el pecado, combate espiritual, la gracia es más fuerte que el pecado, como nos va a decir San Pablo. En medio de este módulo hay un excursus, un estudio sobre la paradoja santidad-pecado en la Iglesia. No me da el tiempo para hablar de esto. Les aconsejo que lo lean. Solo quiero leer de este santidad-pecado en la Iglesia lo más bello que dice, porque nosotros muchas veces acusamos a la Iglesia y solo miramos sus pecados. Tenemos el dedo acusador, el pecado en la Iglesia. Por eso no voy a la Iglesia, por el pecado de la Iglesia. Y ahí es cuando empezamos, se nos vienen todos los nombres de las personas, de los hermanos.
¿Qué nos dice Canta la Mesa? ¿Qué nos dice este fraile? La iglesia, que es nuestra madre, va con lentitud. Es cierto, la iglesia va con lentitud. Va con lentitud en la evangelización. Va con lentitud en responder a los signos de los tiempos. Va con lentitud en defender a los pobres y en tantas otras cosas. Pero ¿saben ustedes por qué va lenta? Dice el padre Raniero Canta la Mesa. Porque a sus espaldas nos va llevando a nosotros, que estamos todavía llenos de lastre de pecado. Los hijos acusan a la madre de estar llena de arrugas. Y han sido precisamente los hijos quienes se las produjeron. Para pensar, hermanos, para pensar. Ya es hora de que nos acostumbremos a una nueva manera de hablar de la iglesia que es nuestra madre, con más delicadeza, con espíritu de ternura, con responsabilidad y muchas veces guardar silencio, porque la iglesia somos nosotros. Bien, después en el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tengo acá, solo voy a mencionar qué números hablan de este tema, para los que quieran profundizar, nada más. Menciono los números del tema del pecado. Número 385 al 412. Todos estos números nos van a hablar de una forma concisa y clara, por si nos quedan dudas. Y después, en la palabra de Dios, si hay alguien que nos cuenta su experiencia en forma magistral, es San Pablo. Él nos cuenta su experiencia de la debilidad y que la gracia, y nos vamos metiendo en el tema de la gracia, es más fuerte que el pecado. Te basta mi gracia, te basta mi gracia, le va a decir en todo momento Jesús a Pablo. Bienaventurados los que como Pablo saben que llevan un tesoro en vasijas de barro. Ellos descubrirán el poder extraordinario que viene de Dios. Vasijas de barro, hermanos. Esta es una vasija preciosa, pero la vasija puede tener fracturas, puede estar cachada, puede estar rota. Sigue siendo vasija. Ellas son portadoras de un tesoro de gracia. Escuchen esto precioso que les voy a leer de Pablo, que dice así. No se trata de que Pablo tenga una visión ingenua de la naturaleza humana. Por el contrario, Pablo afirma que somos recipientes de barro, lo cual acentúa más aún el valor del tesoro de gracia que llevamos. El mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Segunda Corintios 4, 6 al 7. Pablo, y acá nos sumergimos en el tema de la gracia. Estoy controlando el reloj para que ustedes estén tranquilos. Pablo
tiene la experiencia del pecado de una forma terrible, que lo sabemos, y tiene la experiencia de la gracia. Mejor dicho, por la gracia puede vivir la experiencia del pecado, iluminado por la gracia de Dios. Vamos a hablar de 4 aspectos en donde vemos cómo obra la gracia en la vida de San Pablo. Lo vamos a hacer de forma fugaz por el tiempo. Primero, de perseguidor de los cristianos a seguidor de Jesucristo. Conversión por la gracia de Dios. Segundo, reconciliado con Dios por la oblación de Cristo y destinado a reproducir la imagen de Jesús. Romanos 8:29. Miren, hermanos, se sintió llamado a reproducir la imagen de Jesús. Eso se pasa por nuestra mente, en nuestro camino de seguimiento. O simplemente nos quedamos en un cumplimiento, en que no fallemos en esto, esto y esto. O vamos más allá del desierto, como Dios lo llevó a Moisés. Tercero, predicador del Evangelio a los gentiles, que en ese momento estaba todo el tema de la circuncisión, que los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, defendían a rajatabla. Sin embargo, Pablo, junto con su camino de seguimiento, viene un llamado a los paganos a ser evangelizador y a ir más allá, a los no judíos, a los paganos, a los gentiles. Y cuarto, viviendo en la iglesia, en una interdependencia de carismas, que es el que más comienza a hablar de esto, y misiones, que es la manera como está armónicamente ensamblado y ajustado el cuerpo de Cristo, como lo interpreta Pablo. Y en esos carismas y ministerios donde obra la gracia de Dios en Cristo por el Espíritu en su iglesia. Miren si hizo camino Pablo. De perseguidor a ¿cómo diríamos? A esta armonía en Dios de una interdependencia de misión armónica, ensamblada y ajustada en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero, ¿qué hizo Dios? Porque cuando Dios reviste tanto una persona de dones, pueden venir muchos peligros, como es el tema que vamos a tener en junio, las tentaciones de los líderes servidores. Porque somos tan, pero tan débiles, tan pobres, pero tan pobres. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo para que Pablo siempre se mantenga en el justo lugar de su realidad de vasija? Él mismo lo atestigua. Lo atestigua de la siguiente manera. Hay muchos versículos. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. En los capítulos de 2 Corintios 10, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13.
O sea, del 10 al 13, ahí nos quedan como, podemos como percibir las lágrimas de Pablo y también todo este misterio que él lo sintetiza diciendo: me han clavado en la carne una espina, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me ensoberbezca. Muchos hablan ya de esa espina, muchos han hablado de esa espina de Pablo. Y Pablo siente que el Señor no se la quita, no se la quita. Permite esa espina, ese aguijón en su carne, para que no se engría. Y recuerda cómo se lo confirmó el mismo Señor con aquella famosa frase, cuando le dijo: para que no me engría con la sublimidad de las revelaciones que él me daba, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, dice Pablo, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. 2 Corintios 12, 7 al 11. De los defectos naturales que difícilmente vencemos, gracias a Dios, podemos sacar humildad, podemos sacar conocimiento propio para que se conserve en nosotros la virtud de la gracia de Cristo. Esta es la pedagogía de Dios. Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, somos salvados por la gracia. Somos salvados por la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. La gracia es esa vida de Dios en nosotros. Pablo le va a llamar gracia. Juan en su evangelio le va a llamar vida. Están hablando de lo mismo. Pero quien utiliza este término de una forma magistral, es San Pablo. De las 155 veces que aparece la palabra gracia, charis, en los escritos del Nuevo Testamento, 100 casos tienen lugar en las cartas paulinas y 66 de esas cartas, con toda seguridad, tienen por autor al propio Pablo. Es de todos conocidos que Pablo es un gran teólogo de este misterio de la gracia. Quizá el más creativo y el más primitivo creativo del cristianismo para hablar de este tema. Pero todas las cartas, podríamos decir, todo el evangelio paulino brota de su propia experiencia. Ahí, todo el tiempo, al hilo de sus problemas y necesidades que van surgiendo en las comunidades cristianas que se van conformando. Es impresionante cómo Pablo sufre
se fatiga, pero en todo el tiempo tiene, como dice 1 Corintios 15:10, ante sí la gracia de Dios. Por eso va a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo vuelvo a mostrar, tenemos el tema de la gracia. En muchos números. Desde el 1987, junto con el tema de la justificación, lo tenemos hasta el número 1987, hasta el 2005, hasta el número 2005, 1987 hasta el número 2005, tenemos todo el tema de la gracia y la justificación. Para resumir, ¿qué es la justificación? Precisamente es la gracia de Dios que nos justifica, que nos hace justos, aún en medio de nuestros pecados. Porque Cristo murió precisamente para justificarnos ante el Padre, para hacernos, para salvarnos. Ese es el misterio de redención. Somos redimidos gratuitamente, justificados por la gracia divina, en ese derramamiento de la sangre de Cristo. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice San Agustín. San Agustín afirma que la justificación del pecador es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. Dios mío. Porque el cielo y la tierra pasarán, mientras que mis palabras no pasarán, dice el Señor. La salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. San Agustín. Qué misterio, hermanos. ¿Qué misterio es este? ¿Qué misterio? La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. La gracia nos hace participar de la vida intratrinitaria, del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nos introduce en el misterio de la Trinidad. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestras almas, para sanarla del pecado y santificarla. Por tanto, dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Qué hermoso si al final de nuestra vida, hermanos, pudiésemos llegar a decir como San Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, hermanos,
hasta aquí he llegado, siendo las 6:30, tratando de que esto sea una hora. Gracias a todos los hermanos que han compartido, que han bendecido, que me han llenado de bendiciones, de abrazos, de saludos. Me han llenado de ternura. Y les quiero dejar una síntesis y una oración. La alegría. Y para cerrar vamos a mirar esta vasija. Vamos a mirar esta vasija y vamos a pensar que somos estas vasijas. Precisamente justo esta no está cachada, porque tengo cantidad de vasijas cachadas. Esta no está cachada. La alegría de ser vasijas de barro implica la conciencia de nuestra fragilidad. Conciencia de nuestra fragilidad. Gracias. Que requiere no salirnos de estar en las manos cuidadosas del Padre, que nos trata y nos carga con delicadeza maternal. Y también la conciencia de nuestro espacio vacío. Nuestro espacio vacío, como está acá, que requiere ser llenado constantemente por el Espíritu del Señor. El poder del Señor es tan grande que al Señor le estorba la dureza del que se cree autosuficiente. En cambio, no le estorba la fragilidad del que se sabe vasija de barro. Ese poder es el de hacernos libres para servirlo en paz. Felices los que descubren este poder extraordinario que viene de Dios. El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad. Bienaventurado hermano, hermana, bienaventurados ustedes, los que como Pablo saben, sienten, viven, que llevan un tesoro en vasijas de barro. Descubrirán el poder extraordinario que viene de Dios. Nada más hondo y verdadero que sabernos en las manos de aquel que nos hizo y al cual pertenecemos. Hoy queremos dejarnos consolar por el Señor, contemplando nuestra vida como una vasija que se sabe pobre, frágil y agrietada. La experiencia de sentir la vida como vasija nos ayuda a descubrir que el vacío de nuestro recipiente es la capacidad que poseemos para ser llenos de Dios. Y como dijera Santa Catalina de Siena, cuando el Señor le decía, hazte capacidad y yo me haré torrente. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por las maravillas que compartimos en tu presencia. Gracias, Señor, por esta multitud de hermanos que te buscan, que te anhelan, que quieren conocerte con sincero corazón. Bendice las arrugas de nuestra Madre Iglesia, de nuestra Mamá Iglesia. Madre Santísima, que caminaste en ese comienzo de la primera comunidad cristiana. Acompáñanos
para que al igual que San Francisco sintamos la urgencia que él sintió. Francisco, repara mi iglesia que se desmorona. Repara mi iglesia, ofreciendo tus luchas, tus dolores, tus pecados, siendo responsable ante Dios de lo que sos y haces, haciéndote cargo de todo lo que te toca vivir, pero sobre todo abriéndote a la gracia divina, para que Dios obre el gran milagro de su nueva criatura, del hombre interior, del hombre buscado, amado y mimado por la gracia divina. Que Él nos embellezca, hermanos, y que, como dice San Pablo, que los que están cerca nuestro puedan sentir el perfume de Cristo. Hermanos, los bendigo con todo mi corazón. Deseo que Dios los bendiga a cada uno, a cada hogar, a cada sacerdote, a cada consagrada que está mirando en este momento, a nuestro obispo, Monseñor Carlos, a las vírgenes, a todos los hermanos de la renovación amada del país y fuera del país, a todos los que trabajan en la iglesia, catequistas, misioneros, evangelizadores, a todos los que se abren gratuitamente a la gracia divina y se sienten felices de completar en sus vidas un poquito de esta gran misión de ser hijos amados del Padre. Los abrazo con todo mi corazón y con toda mi alma y estaremos aquí los primeros sábados de cada mes. Por supuesto, un poquito más ducha porque ya fue el primer intento del vivo en Facebook. Un abrazo. Me falta aquí alguna canción que no la tengo, pero que cante el espíritu. Chao, hermanos. Se finaliza. Yo puse finalizar. Si finalizas el video ahora puedes elegir si quieres cortarlo. Sí.